A ver, se enciende la luz de fallo del motor. El coche no tira como siempre. ¿Qué está pasando? Pues es muy posible que nos estemos enfrentando al famoso código P0222. En esta guía vamos a desgranar qué es exactamente, de dónde viene y, lo más importante, cómo lo solucionamos paso a paso. Uf, esa luz. Todos conocemos esa sensación, ¿verdad? Se enciende la luz del check engine y se nos para un poco el corazón. Es el coche pidiendo ayuda, a su manera. Y hoy vamos a aprender a entender uno de sus mensajes clave, el código de avería P0222. Vale, para resolver este misterio tenemos un plan de ataque. Primero vamos a traducir el mensaje. Luego veremos las señales de alerta y buscaremos a los culpables habituales. Después nos meteremos con el diagnóstico paso a paso. Veremos los errores típicos para no caer en ellos y al final entenderemos por qué hay que actuar y actuar rápido. Venga, pues vamos al lío. ¿Qué nos está diciendo el coche con este P0222? Vamos a traducir este galimatías técnico a algo que todos podamos pillar. Bueno, en términos técnicos, el código P0222 significa que el PCM, que es digamos el cerebro del coche, está recibiendo una señal de voltaje muy baja. ¿De dónde? Del sensor de posición del acelerador, concretamente del circuito B. A ver, para que nos entendamos, este sensor es el chivato que le dice al motor cuánto estamos pisando el acelerador. Si esa comunicación falla, pues se lía parda. Y mirad, esta analogía es genial para entenderlo. Pensemos en esto. El pedal del acelerador es nuestro pie, el sensor es el nervio que lleva la orden, y el ordenador del coche, la centralita, es el cerebro. ¿Qué es el código P0222? Pues es como si ese nervio, en lugar de mandar una señal clara, estuviera mandando un susurro, una señal súper débil. Y claro, el cerebro no se entera de lo que queremos hacer y no sabe cómo reaccionar. Vale, dejamos la teoría. ¿Cómo se traduce todo esto en la vida real? ¿Qué vamos a notar al volante cuando tenemos este problema? Pues los síntomas, la verdad, son bastante evidentes y molestos. Para empezar, la luz de check engine encendida, claro. Pero además notaremos que el coche como que duda, le cuesta arrancar. O peor, que el motor ratea o tarda un mundo en responder cuando pisamos el acelerador. E incluso puede llegar a calarse de repente. Y en el peor de los casos, el coche se pone en modo de emergencia, el famoso limp mode, que te deja casi sin potencia. Conducir así no es solo un incordio, es que es un peligro, vamos. Muy bien, ya sabemos qué se siente. Ahora toca ponerse la gorra de detective. ¿Quiénes son los sospechosos habituales detrás de este código? Vamos a investigar las causas más probables. La lista de culpables no suele ser muy larga, la verdad. El principal sospechoso, casi siempre, es un sensor que ha pasado a mejor vida, ya sea el del cuerpo de aceleración o el del propio pedal. Luego, muy de cerca, le siguen los cables o conectores que estén dañados, sueltos o con corrosión. A veces, y esto es una buena noticia, puede ser algo tan tonto como suciedad acumulada. Y ya en casos más raros, el problema está en el propio cerebro, en la centralita o PCM. Vale, tenemos los síntomas y los sospechosos. Ahora, ¿cómo damos con el culpable sin empezar a cambiar piezas a lo loco? Pues hay un método, un proceso lógico que nos lleva directos a la raíz del problema. Y aquí la clave es el orden, seguir los pasos. Se empieza siempre por lo más fácil y obvio, una buena inspección visual. Mirar bien los cables, los conectores, buscando algo roto, quemado o suelto. Si todo parece estar en su sitio, pasamos al plan B, el multímetro. Hay que medir el voltaje del sensor. ¿La señal sube y baja de forma suave cuando movemos el acelerador? Si da saltos o no hay señal, ¡bingo! Ahí está el fallo. Después ya miramos si el cuerpo de aceleración está sucio y necesita una limpieza, y probamos el sensor del pedal. Y solo si todo lo anterior está bien, empezamos a sospechar de la centralita, del PCM. Y ojo que esta parte es súper importante para el bolsillo. Un mal diagnóstico, las prisas, nos pueden llevar a cometer errores muy comunes y a gastar dinero en piezas que no hacían falta. Vamos a ver cuáles son para no caer en la trampa. Esta comparativa es oro puro. El error número 1, cambiar el sensor del tirón sin haber comprobado nada antes. Mal. La solución correcta, medir primero el voltaje. Si la señal es correcta, el sensor está bien, el problema está en otro sitio. Otro error típico, intentar limpiar el cuerpo de aceleración con los dedos o con cualquier cosa. Peligrosísimo, ¿podemos cargárnoslo? La solución, usar las herramientas y los productos adecuados. La regla de oro es diagnosticar primero, comprar después. Entonces, una vez que hemos encontrado al culpable, la solución es bastante lógica. Si el sensor está roto, se cambia. Si un cable está dañado, se repara o se sustituye. Si hay suciedad, se hace una limpieza profesional. Y ya, como ultimísimo recurso, si se confirma que el fallo es de la centralita, pues se busca una actualización de software o una reparación por un especialista. Así de sencillo. Hemos visto qué es, por qué pasa y cómo se arregla. Pero ahora llegamos a la pregunta del millón. ¿Es para tanto? ¿Es realmente grave este código o podemos dejarlo para más adelante? La pregunta es clara.
¿Es de verdad un problema serio? Y la respuesta sin rodeos es que sí, un sí rotundo. Y es fundamental entender por qué. Esto no es solo una lucecita en el cuadro, es un fallo que afecta directamente al control que tenemos sobre el coche. Ignorar este código es literalmente jugársela. Un coche que se te cala en mitad de un cruce o que de repente no acelera cuando intentas un adelantamiento es un riesgo enorme. O que se ponga en modo de emergencia en plena autopista limitándote la velocidad, imaginad el peligro. Por no hablar de que un fallo así, si se mantiene en el tiempo, puede acabar estropeando otros componentes del motor y la factura subirá mucho más. De verdad, los riesgos no compensan en absoluto. Así que, quedémonos con la idea principal. El código P0222 es una llamada de atención muy seria del vehículo. No es para tomársela a la ligera. La clave está en un diagnóstico metódico, sin saltarse pasos y en actuar rápido. Al final, la pregunta no es si hay que arreglarlo o no. La pregunta es cuándo lo hacemos para volver a circular con total seguridad.